¿qué tal? Bienvenidos a todos a este canal y a esta serie de videos donde estamos construyendo un sistema de arrendamiento, ¿cierto? Entonces recordemos que en el video pasado habíamos quedado en que habíamos construido este inicio de sesión y este formulario de registro para cada usuario, ¿cierto? Con el respectivo header y el footer. Entonces, en este video lo que vamos a hacer es darle funcionalidad a este formulario de registro, ¿cierto? Para que cada usuario se pueda registrar. Entonces vamos a eso. Primero vamos a crear una base de datos en php.myadmin y vamos a ingresar por MariaDB, ¿cierto? Vamos a ingresar a MariaDB y vamos a crear una base de datos. Yo aquí tengo unas bases de datos de unos proyectos que ya he hecho. Entonces vamos a crear una base de datos. Primero que todo se va a llamar arrendamientos. Crear. Vamos a crear una tabla que se va a llamar tbl usuario y va a tener 6 columnas. Acá tenemos 5, pero más el ID de cada usuario serían 6. Entonces acá sería ID de usuario, nombre, apellido, ¿cuál es el otro? Apellido, ciudad, email, teléfono. Ciudad, email, teléfono. Bueno, el ID de usuario va a ser entero, autoincrementable, ¿cierto? Nombre va a ser varchar de 50, apellido varchar de 50, ciudad va a ser varchar de 50, email lo mismo. Aunque el teléfono es un número, lo vamos a poner como una cadena de caracteres y lo vamos a poner de 20. ¿Listo? Bueno, acá a mí se me está pasando algo y es el password va a ser un varchar de 50 también. Listo. Entonces le damos guardar y aquí podemos ver que se nos creó nuestra tabla, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es irnos ya a NetBeans y empezar a crear nuestros modelos y nuestras funciones para que podamos guardar cada usuario, ¿cierto? Entonces vamos a crear una carpeta que se llame modelos y en esta carpeta vamos a crear una clase que se llame vamos a ponerla así, registro uso, registro uso de usuario, ¿cierto? Entonces acá vamos a crear una variable llame nombre. Van a ser dos, cinco. Entonces, nombre, apellido, nombre, apellido, ciudad, email, email,
teléfono, paso, es la contraseña, ¿cierto? Después vamos a crear una función pública que va a ser el constructor, ¿cierto? Entonces acá en este constructor le vamos a pasar los siguientes parámetros: n de nombre, a de apellido, c de ciudad, e de email, de teléfono y paso. Acá le vamos a is nombre igual a n, ¿cierto? ¿Por qué le decimos que this nombre es igual a n? Cuando nosotros llamemos nuestra clase modelo, lo primero que se va a ejecutar es esta función, este constructor. Este constructor es el primer método que se ejecuta, entonces es para darle valor, un estado inicial a nuestras variables, ¿cierto? Por eso estamos haciendo eso. Listo, nombre, apellido, mail, mail, sigue email, teléfono, y el teléfono, y por último es el password. Acá es una P. Listo. Después de que hayamos construido nuestro método constructor, vamos a crear unas funciones públicas. Vamos a pasar parámetros y vamos a decir la función nos va a retornar, la función nos va a retornar el nombre, ¿cierto? Listo. Tener que escribir muy con 2. Las funciones nos van a retornar todas nuestras variables. Ahora vamos a ver cómo nos retorna. Por último, lo paso. Listo. Terminamos nuestro modelo, ¿cierto? Ahora vamos a ver, más adelante vamos a ver qué es lo que hace cada una de estas funciones, ¿cierto?
En el momento podemos cerrar nuestro modelo y vamos a crear otra carpeta que se va a llamar, pongámosla así, de bases de datos. Dentro de esta carpeta vamos a crear otra que se va a llamar conexión, ¿cierto? Acá es donde vamos a crear nuestra conexión. Entonces vamos a crear nuestra conexión, vamos a crear una clase que se llame conexión, ¿cierto? Va a ser una clase, lo podemos borrar que no lo necesitamos y entonces le vamos a decir, vamos a crear una variable que sea protegida pero que la podamos instanciar solo por esta clase que se va a llamar conexión, ¿cierto? Vamos a crear nuestro método constructor, ¿cierto? Y dentro de nuestro método constructor vamos a crear un try catch. ¿Es para qué? Para manejar los errores, para que nos avise qué tipo de error hemos tenido a la hora de ejecutar esta conexión o alguna otra función. Entonces le vamos a decir que this is conexión igual a new PDO. Para la conexión vamos a utilizar PDO. PDO me gusta mucho porque con PDO nos podemos conectar a diferentes sistemas gestores de bases de datos, como lo son Oracle, Access, SQL Server y MySQL, ¿cierto? Entonces vamos a conectarnos por medio de PDO. Vamos a decirle que SQL host, localhost, por medio del puerto 3307, ¿cierto? 2307, punto y coma. DBName, aquí es donde va el nombre de la base de datos. Que el nombre de nuestra base de datos, ¿cómo fue que le pusimos? Le pusimos B de arrendamiento, ¿cierto? O así, B de arrendamiento. El otro parámetro es el usuario, es root, y el otro parámetro es la contraseña, que para nosotros ingresar a la base de datos no necesitamos contraseña, ¿cierto? Bueno, acá tenemos nuestra conexión, entonces acá le vamos a decir this conexión igual a que los siguientes atributos. Los atributos que vamos a ingresar acá es para el control de errores, ¿cierto? Eh, bueno, esto es para que nos lance mensajes de error en caso de que no se conecte a nuestra base de datos, ¿cierto? Entonces aquí le vamos a decir que nos retorne, que nos va a retornar, pues la conexión a la base de datos, ¿cierto? Bueno, acá hay algo mal y es esto. Bueno, finalmente ya acabamos a capturar el error. En caso de que haya un error, le vamos a decir que nos imprima
error de conexión y lo vamos a concatenar con la variable x. Vamos a decir que nos envíe, nos muestra el mensaje del supuesto error que haya. Listo. Entonces acá tenemos nuestra conexión a nuestra base de datos. Vamos a cerrar esto y acá vamos a crear una nueva clase que se va a llamar registro. Registro usuarios. Registro usuarios. Esto. Guardemos. Nosotros sí guardamos en la conexión. Bueno, acá vamos a crear nuestra función, nuestra primera función para poder guardar usuarios. Y nuestra primera función SQL de nuestra aplicación. Entonces acá le vamos a decir que vamos a requerir, vamos a requerir lo siguiente. Vamos a requerir la conexión a la base de datos, ¿cierto? Vamos a requerir la conexión a la base de datos. ¿Qué otra cosa vamos a requerir? Vamos a requerir nuestro modelo. Vamos a requerir el modelo que construimos. Este modelo. Este modelo es el que va a recibir los datos de los inputs para gestionarlos a la base de datos, para que haya más seguridad. Entonces, a esta clase registro usuario le vamos a decir que herede conexión. ¿Qué es conexión? Conexión es la conexión a nuestra base de datos, ¿cierto? Y posteriormente vamos a crear vamos a llamarle como a esto, SQL user. Vamos a decirle que insert punto. Vamos a insertar los siguientes datos a la tabla usuario. Debemos de saber muy bien cómo fue que el nombre que le pusimos a nuestra tabla, tbl usuario, para no irnos a equivocar. Tbl usuario. Y vamos a ingresarle los siguientes datos: nombre, apellido, ciudad, email, teléfono, caso, ¿cierto? Un poco de esto y le decimos que le vamos a ingresar los siguientes valores. Vale. Bueno, acá nosotros vamos a utilizar marcadores para mejorar la seguridad de nuestra aplicación. Marcadores, nombre, apellido, teléfono, caso. Nombre, apellido, ciudad, teléfono, paso.
Listo. Ya acá lo que vamos a hacer, construir otra función. Bueno, acá estoy cometiendo un error. Ah, no. No, acá no. No. Public. La función le vamos a llamar registro. Registro users. Listo. Entonces, acá vamos a crear otro tree catch para manejar los posibles errores. Bueno, acá se me está olvidando algo muy importante y es lo siguiente. El método constructor, ¿cierto? Algo que se me estaba olvidando. Es muy importante porque es lo primero que se va a ejecutar cuando llamemos a esta función. ¿Listo? Entonces, ¿qué le vamos a decir acá? Acá vamos a decir, a crear una variable. Vamos a decir, prepare igual a this conexión. Estamos llamando a nuestra conexión. Y le vamos a decir que prepare prepare la consulta SQL, ¿cierto? Pues vamos a decir que ejecute un array. Acá es donde vamos a llamar a nuestros marcadores y le vamos a pasar cada función de nuestra clase modelo, ¿cierto? Entonces le vamos a decir n igual a qué. Entonces acá es donde debemos llamar a nuestra clase modelo. La llamamos registro uso. Registro. Y le vamos a decir que vamos a gestionar con la R de registro, ¿cierto? O sea, a esta función, a este método, a esta clase, le estamos pasando por parámetro a nuestra clase modelo, ¿cierto? Para poder llamar a los métodos que se van a encargar de gestionar la data que ingresemos en los inputs. Entonces acá le decimos n es igual a r. ¿Pero a qué método? A getNombre, coma, a de apellido es igual a qué? A r, apellido. Y así para todos los marcadores que creamos. Bueno, vamos en la A, B, C, R, C de ciudad, C de ciudad, email, igual, email, listo, ¿cuál sigue? Sigue T de teléfono,
Y por último, de paso la contraseña. Bueno, acá lo que vamos a hacer es cerrar el cursor. Oh, cursor. ¿Para qué cerramos el cursor? Para que la función se siga ejecutando. Para que ahí para nuestra función. Acá vamos a capturar el error nuevamente con un eco. Le vamos a decir error de registro. Y lo vamos a concatenar nuevamente. Nuestra variable de excepción. Le vamos a decir que nos traiga, nos muestre el mensaje de que nos hemos equivocado, ¿cierto? Y para finalizar, vamos a hacer, vamos a cerrar. Vamos a cerrar nuestra conexión. ¿Para qué? Para ahorrarnos recursos de nuestro equipo, de nuestro computador, y no esté constantemente en conexión con la base de datos, ¿cierto? Bueno, ya creamos nuestra función. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos y crear un controlador. Entonces vamos a crear una carpeta con el nombre controller, y dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo PHP, no tiene que ser una clase, que se va a llamar, ¿cómo lo llamamos? Eh, llamémoslo llamémoslo login controller. El nombre de este controlador debe de ser el mismo que tenemos por acá en elementos, registro, campos. Debe ser el mismo. ¿Cierto? Nosotros ya lo habíamos creado y lo teníamos bien. Pero ¿qué pasó? Pasa de que yo lo había modificado, ¿cierto? Lo había modificado porque estaba haciendo unos ensayos y lo moví, pero bueno, así fue que llamamos la carpeta controller y login controller, ¿cierto? Entonces lo vamos a dejar de esta manera. Podemos cerrar este, y acá lo que vamos a hacer es requerir lo siguiente. Vamos a requerir eh, nuestra clase de la función, y también vamos a requerir modelo. Vamos a requerir el modelo, ¿cierto? Porque me parece esto. Bueno, ya, guardemos. ¿Qué le vamos a decir acá?
Vamos a decirle que sí. Bueno, acá le estamos diciendo que si se presiona el botón registro, que es este que creamos acá, es registrar. Registro no, sino registrar. Registrar. Si se presiona este botón, va a hacer lo siguiente. Nosotros no le habíamos puesto nombres a los inputs. Entonces vamos a hacerlo. Háganlo. Yo ya lo hice antes de comenzar el video. Entonces hagan ustedes esto. Name, nombre. A cada uno de los campos le van a poner su respectivo name. Name apellido, name ciudad, name email. Y yo ahora revisando un poco el código me di cuenta de que me faltaba un input, un campo. Entonces lo voy a crear, que es el de password, ¿cierto? Entonces también vamos a crearlo. Copiamos y pegamos. Y acá le ponemos the name pass, tipo password. Y acá le ponemos su contraseña, ¿cierto? Y todo es requerido. Listo. Lo dejamos así. Vamos a ver. Y bueno, teléfono. Vamos a cambiarle. Hacen. Listo. Ok. Estamos bien. Bueno, ahora volvamos. Pero podemos cerrar. Bueno, ahorita lo abrimos, no la debía haber cerrado. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear unas variables nombre, igual a que vamos a capturar con el método post que haya lo que ingresemos en el campo nombre, ¿cierto? En el input nombre. Por eso es importante ponerle en name a los inputs, ¿cierto? Para que lo haga. Entonces, son 6, 4, 6. Acá sería apellido, 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 ciudad, email. Teléfono. Vamos a dejarlo así, paz. Lo teníamos como paz. El último que creamos, paz. ¿Sí? Bueno, login controller. Acá le estamos diciendo, si presionamos el botón registrar, vamos a capturar todos los datos que ingresemos en los inputs, ¿cierto? ¿Para qué vamos a capturar esos datos? Para poder crear nuestra función, para poder gestionar el ingreso de cada usuario. Entonces le vamos a decir registro es igual a que a new registro usuarios. Y así es como así fue como le llamamos a nuestra función SQL, ¿cierto? Entonces acá vamos a decir
registro y vamos a llamar a registro users, que es nuestra función de esa clase, y le vamos a pasar como parámetro a nuestra clase modelo. Entonces le vamos registro uso, ¿cierto? Entonces, ¿qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar el nombre, pasar nombre, apellido, la ciudad, el email, teléfono y el pass, que fueron las variables que teníamos acá. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Todos los datos que ingresemos en los inputs los vamos a pasar a estas variables. Estas variables las ingresamos acá para que por medio de esta función sean enviados al modelo, a nuestra clase modelo, y del modelo se retornen y sean enviados a la base de datos ya como un registro, ¿cierto? Entonces, de esta manera es que nosotros seguridad, logramos seguridad en nuestra aplicación, por medio de estos marcadores y estas funciones, ¿cierto? Porque cuando nosotros recibimos un ataque SQL es por medio de los inputs, de los campos, por medio de estos campos. Entonces, cuando posiblemente estamos recibiendo un ataque, el que nos esté atacando no va a saber cómo se están gestionando nuestros datos por debajo, porque se están yendo a un modelo y se están gestionando de forma diferente, ¿cierto? Entonces, acá como tenemos esta función, yo creo que ya no daría resultado, pero vamos a hacer algo. Vamos a crear una validación. Vamos a crear una validación, ¿cierto? Para saber de que sí nos esté guardando. Entonces le vamos a decir acá, sí, registro es verdadero, ¿cierto? Si registro es verdadero, entonces que nos imprima te has registrado con éxito. En caso de que no, registro fallido, ¿cierto? Entonces vamos a probar, refresquemos, actualicemos y vamos a ingresar nuestra primera información. Bueno, acá en este input vamos a hacer algo primero. Vamos a poner un campo, que este campo sea de email, para que lo valide, que no sea text, un email. Bueno, volvamos. Andrés López, Ciudad Medellín, email, ventas, teléfono. La contraseña, ustedes van a ingresar la contraseña que ustedes quieran. Yo voy a ingresar 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Probemos esto ahora. Entonces miremos que acá tenemos un error, ¿cierto? Por eso es importante capturar los posibles errores que tengamos en las consultas SQL o en la conexión. Acá nos está diciendo que el nombre del catálogo es inválido, que no hemos seleccionado una base de datos, más sin embargo sí se hizo el registro.
pero no hemos seleccionado una base de datos. Eso es un mensaje de error, ¿cierto? Entonces vamos a ver dónde está el error. El error está en la conexión, ¿cierto? Acá, porque no son dos puntos, es un igual. Entonces, corregimos, guardamos, vamos otra vez acá a nuestra aplicación, refrescamos con control R y mire que ya nos dice, ya se ha registrado con éxito. Vamos a ver en la base de datos y acá, mire que ya nos hemos registrado exitosamente. Estos son los datos que ingresamos. Andrés, López, Medellín, ¿cierto? Estos son nuestros datos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que no se muestre ese mensaje en el controlador, ¿cierto? Nosotros podemos redirigir a una página. Entonces, cerremos esta conexión, cerremos campos, Excel Login Controller. Vamos a hacer lo siguiente. Borremos este if y aquí vamos a hacer lo siguiente. Una vez que se ejecute, esta función de registro, le vamos a decir que nos lleve a el index para poder iniciar sesión. Entonces le vamos a decir header, ¿cierto? Locación, dos puntos, index.php, ¿cierto? Vamos a decir que nos lleve al index, que es la página de inicio de sesión. Vamos a actualizar y vamos a guardar un nuevo usuario. Juan, como le Jaramillo, Bogotá, mail cualquiera, contraseña 4 unos. Bueno, acá nos dice que no ha encontrado la página. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Y creo que es porque me hizo falta completar la ruta. Devolvámonos. Ahora sí, nos trae al inicio de sesión una vez que se registre. Claro que acá guardamos dos datos iguales. Podemos borrar este y quedarnos con este, ¿cierto? Entonces de esta manera es que nosotros logramos hacer el registro de cada usuario, ¿cierto? Ya tenemos el registro de usuario y nos redirige a la página de inicio. Entonces esto ha sido todo por el video de hoy. En el próximo video haremos el inicio de sesión. Hasta luego. Recuerden darle like o suscribirse. Muchas gracias.